Continuamos con esta sesión de entrevistas para el 20º Festival Internacional de Cine de Morelia, que se llevará a cabo del 22 al 29 de octubre aquí en la capital michoacana. Tenemos aquí a Ángel Olivares, director de un cortometraje llamado Metanoia, y este está disponible en la sección michoacana, que podrán observar en los próximos días en Cinépolis, y obviamente pues a Cinépolis Click, Filmin Latino y todas las plataformas digitales disponibles en el sitio del festival. Los saluda Ángel Almada Garmendia para Agencia Informativa 060, y tengo el privilegio y el honor de entrevistar a un tocayo mío, realizador de Metanoia, cortometraje para la sección michoacana. ¿Cómo te sientes, Ángel? ¿Cómo te has sentido en estos días ya con el producto realizado, con las experiencias de lo del festival a pocos días de empezar, y obviamente el mensaje del propio cortometraje, que tiene bastante de lo que se puede rescatar? Pues referente al festival y a la selección, muy feliz. Es mi primera vez en el Festival de Morelia, yo soy de aquí. Entonces, lograr estrenar este corto que es tan personal, también es un poco autobiográfico, y en mi ciudad y en el festival más importante que tiene México, y que sea en mi ciudad, creo que eso le da un plus a mi corto y a toda la experiencia que he estado viviendo y a la razón por la que lo hice, ¿no? Este corto nace a través de una necesidad de querer sanar. Yo tengo ansiedad, entonces Metanoia habla específicamente de la ansiedad, y la palabra metanoia en sí significa eso, como buscar la autosanación a través de cualquier episodio psicótico, ¿no? Entonces, pues son muchas cosas juntas que se llevan a un mismo sentido, que es buscar mi autosanación, que creo que se ha conseguido últimamente. Obviamente estoy muy feliz, estoy muy emocionado, muy nervioso también, no sé qué va a pensar la gente del corto, espero les guste, espero les haya gustado a quien ya lo han visto, y pues nada, eso. Pues yo que tuve ya la oportunidad de verlo, es una historia bastante introspectiva, porque tenemos a un protagonista que ahora sí que tiene una gran problemática del control, precisamente de la ansiedad. Le hablan por teléfono, cuando puedes estar disponible, y se refugia en algo que lamentablemente pues varias personas han recurrido a eso. ¿Cómo fue, obviamente, a raíz de esta introspección tuya personal a lo largo de los años, trasladar todo eso a la pantalla? ¿Cómo te sentiste en reflejar parte de ti en un cortometraje como este? Pues obviamente fue algo que me dio miedo también, porque pues era mostrarme vulnerable ante la gente, ¿no? Es algo que normalmente no hago, al menos no ante la gente que no me conoce. Entonces, saber que era algo tan biográfico, sabía que me iba a vulnerabilizar de una manera muy grande, y más estando en un festival de cine, ¿no? Ahora digo, ya no me da miedo, pero antes sí era como, qué miedo que va a ser algo que va a ser visto por muchas personas. Ahora estoy muy orgulloso de eso, pero sí fue muy difícil, fue complejo, porque pues poder llevar a escrito un episodio de ansiedad es muy complicado. Yo tuve que literal actuar frente a la cámara de mi teléfono para poder llevarlo a un escrito, porque era muy complicado. Yo llevaba intentándolo como unos 7 meses, de verdad, que me sentaba a escribirlo y no podía. Terminaba llorando porque era muy complejo, hasta que ya de plano dije, a ver, lo tengo que hacer ya hoy, si no ya nunca se va a hacer, ¿no? Fue en abril que empecé a escribir el corto, y ya en cuanto logré escribir el primer borrador, empezaron a nacer ideas como ya fotográficas, como de referencias que yo he visto, referencias sonoras que también he tenido la oportunidad de escuchar en algunas películas que tocan también de repente temas de salud mental, y encontré el camino por el que yo quería llevarlo, ¿no? Y después también lo más complejo fue trabajar con el actor. El actor es una persona que en realidad no hace actuación, no se dedica a actuar, entonces sabía que era un reto poder hacer, y que dependía totalmente de mí poder hacer una buena dirección de actores, ¿no? Creo que a mí me encanta dirigir actores que en realidad no son actores, pero sí es una tarea muy difícil, y más en este tema, ¿no? También creo que una de las cosas que nutrió tanto al proyecto fue que el actor también tiene problemas de ansiedad, ¿no? Entonces creo que también por ahí pudimos trabajarlo, pero obviamente trabajar el personaje y construirlo fue un viaje muy complicado, fue un viaje también muy satisfactorio, pero sí, sin duda fue muy difícil enfrentarme con una realidad, ¿no? Y aparte verme en esa realidad, verme desde fuera. Sí, en los ensayos de repente llegaba a mi casa ya muy desgastado emocionalmente, y solo quería encerrarme en mi cuarto y ya no hacer absolutamente nada. Y al siguiente día era volver a ir a ensayar y hacer como que nada pasaba, ¿no? Totalmente. Y pues en el rodaje también fue algo que me dio como un poco de miedo, porque sabía que tenía que ser profesional, que no podía darme un ataque de ansiedad ahí, pero se logró. De hecho, eso es un punto interesante. ¿Cómo traspapelar eso a alguien que también ha sufrido eso? Dices,
yo viví esto, quiero que se transmita de esta manera. Y dices, aunque el actor en este caso también ha tenido esas vivencias, para ti fue, pues yo creo también una introspección bastante profunda, de decirle al actor, quiero esto, lo quiero con esa intensidad para que el público lo sienta y también el propio actor lo sienta. Ahorita que estás hablando de la autosanación y que es un proceso bastante complejo en determinados campos de cualquier cosa que se pueda vivir, dices, ¿cómo controlamos esto? Hemos vivido años bastante complicados sanitariamente hablando. Tú lo habrás vivido de alguna forma, el actor lo habrá vivido de otra forma, todo el equipo creativo lo habrá vivido de otra forma. Y con lo que me dices que es este padecimiento de ansiedad, ¿cómo fue el llevar a cabo este proyecto? No sé si fueron en fechas de pandemia como tal, a sabiendas de que había algo en descontrol absoluto, como lo era la pandemia, y ahora que estás mencionando esto de la autosanación, ¿cómo crees que actualmente se pueda lidiar con eso, con esa vertiente de estandarte o cosa principal? Pues mira, te digo, fue complejo poder aterrizarlo, ¿no? Pero en realidad no fue algo que yo quise basar en la pandemia. Obviamente la pandemia a mí me detonó. Sí, por eso ya venía mal emocionalmente. La pandemia, como a todos, me detonó muchas cosas, entre ellas obviamente la ansiedad. Pero no quise basar la historia en sí del corto en la pandemia. Uh-huh. Para mí era más basarla en recuerdos personales y en sí la sinopsis del corto es: Carlo tiene un episodio de ansiedad ocasionado por un recuerdo de su infancia, ¿no? Entonces para mí era muy importante que en lugar de que fuera algo de pandemia, que también ya de repente la gente se va a cansar de ver cosas referentes a la pandemia, ¿no? Entonces para mí era más importante eso, dejar claro que era un recuerdo de alguna ansiedad, ¿no? También quería hacerlo, un recuerdo de la infancia, perdón, también quería hacerlo un poco más metafórico en cierto punto, por eso la primera escena donde está tallando los tenis y empieza a caer como sangre, como algo rojo, para mí era pues crecer en un ambiente violento y pues que eso era probablemente lo que le detonaba a ese personaje estos episodios, ¿no? Como recordar esto. También creo que a través del sonido podemos entender que él está recordando y está viviendo algo muy específico, que a lo mejor no es muy claro, ¿no? Pero creo que es eso, que el personaje haya, creo que por ahí se logra que el espectador logre sentir, porque que el personaje pueda entender lo que pasa en su vida, en su momento, en su día a día a través de un episodio así, creo que era lo más importante, y también que el actor entendiera lo que a mí me sucedía. Yo en el no hicimos casting, o sea, en realidad yo no saqué una convocatoria de casting, yo dije como claramente qué especificaciones físicas quería, y fue así como encontramos a Alexis Vivanco, que es el actor, y hablándole un poco de mi vida descubrimos que teníamos muchas cosas en común y también a través de eso pudimos trabajarlo, ¿no? Entonces creo que si el personaje logra, o a través de la pantalla logramos conectar con el público, es gracias a eso, a que es algo tan propio, tan personal. Y creo que siempre lo personal logra conectar con el público de una manera muy empática, porque justo eso, logras empatizar mucho con las personas, ¿no? Y más ahora que el tema de la salud mental es algo tan tangible aquí en México, o sea que de repente otra vez está ahí el tema de que las generaciones nuevas han puesto el tema de salud mental y poner atención en eso. Creo que podemos empatizar un poco más con la salud mental, ¿no? Ese es un tema muy importante y en estos tiempos pues incluso aún más. Y retomando todo esto de lo de la autosanación y tu proceso de creación del cortometraje, vamos a traspapelarlo a lo que fue en el momento de escribir el guión en abril, a cómo te sientes ahora ya con el producto terminado. Si pudieras definirme en 3 palabras, ¿cómo te sentías escribiéndolo y ahora cómo te sientes ya a muy pocos días de que este festival sea inaugurado? Bueno, escribiéndolo sin duda tenía miedo, en el proceso de producción, ya en el rodaje, seguía teniendo mucho miedo, pero sabía que tenía que ser profesional y ahora me siento muy feliz. O sea, realmente sí es un cambio muy drástico. Sabía que al inicio, cuando lo empecé a escribir, sabía que iba a tener un rumbo que pues no podía esperar, o sea, no sabía qué iba a suceder con el corto, ni siquiera pensamos hacerlo para el festival. Desde el inicio yo dije, se va a escribir este corto, pero no quiero que pensemos en meterlo a un festival, quiero que pensemos en que, o más que nada yo quería hacerlo porque sabía que tenía que sanar, ¿no? Exacto. Ese era mi propósito, ya lo demás iba a ser algo añadido. Entonces pues sí fue eso, ¿no? Que yo quería sanar, y ahora que está en el festival es eso, es algo añadido, y creo que es el producto de un trabajo que se hizo con amor y Y ese es el mensaje. Todos podemos interpretarlo de distintas formas, pero claro, el punto medular es eso que dices. Comprender que hay una situación fuerte en cada uno de nosotros, en menor o mayor medida, pero siempre hay esos procesos de
de que algo se te sale de las manos y que algo se te sale de control. A pocos días de que se inicie el festival, ¿qué esperas que la gente pueda recibir de todo esto? Como primera pregunta de las finales y tal cual la pregunta final, ¿cómo crees también desde tu perspectiva que se debe manejar la salud mental en estos tiempos? Bueno, primero lo que espero es que el público logre conectar con el corto y que se den cuenta que hay un foco ahí, un punto rojo que tenemos que atender definitivamente, que es la salud mental, ¿no? Creo que con que a una persona logre dejarle claro y logre conectar y logre saber que si de repente empatiza con esto y de repente se ve también a través del corto, que entiende que ha vivido esto, creo que, y si no se ha atendido, creo que si se atiende en algún momento y fue gracias al corto, para mí mi trabajo está hecho, ¿no? Me voy a sentir muy contento con eso. ¿Y cómo se puede atender? Bueno, creo que es también lo mismo, poner atención, y creo que un llamado a las instituciones gubernamentales en México, ¿no? Que creo que no se ha hecho mucho, la atención mental, a la salud mental más bien, no se ha puesto nunca. Y yo siempre he dicho que cuando yo peor estoy físicamente es cuando peor estoy emocionalmente, ¿no? Entonces creo que es muy importante y va de la mano, y que no haya salud mental pública en México es muy preocupante, ¿no? De repente ya algunas instituciones empieza a ver, pero incluso yo hay veces que no tengo dinero para ir a terapia y quisiera encontrar un momento para atenderme, ¿no? Porque sé que estoy en un momento crítico. Entonces definitivamente hay gente que no puede atenderlo, definitivamente ir a terapia es un privilegio para muchas personas, y que fuera al alcance de todos, sin duda todos estaríamos mejor, ¿no? Y más ahora después de pandemia, que como dices, ha sido un problema emocional para todos, estar encerrados después de que todos vivimos un ritmo de vida totalmente distinto y siempre estábamos en la calle, de repente encerrarnos era como rayos, un mundo nuevo y no sé qué va a suceder, ¿no? Entonces creo que ahora es importante eso, y creo que es el momento exacto para hacerlo y lograr alguna salud mental. Digo, no es como que siempre vamos a estar bien y siempre vamos a ser felices, porque es imposible, pero podemos atenderlo, ¿no? Y evitar muchos suicidios, que es más que nada eso lo más importante. Sí, es que todo esto es un proceso de sanación que no es de un día para otro. Cada persona lo vive de forma diferente, y obviamente se hace la atenta invitación de que si usted que escuche, lea o vea esto, vive episodios así o conoce a alguien, vaya y se pueda atender de la mejor forma posible, para que haya un ambiente de armonía, un ambiente de buena convivencia, y obviamente pues que se pueda vivir de mejor manera. Esto es parte, insisto, de la sección michoacana del 20º Festival Internacional de Cine de Morelia. Pueden adquirir más información en www.moreliafilmfest.com. Las redes sociales del Festival de Cine de Morelia están en Facebook, Twitter, Instagram, así tal cual como Morelia Film Fest o FICM, Festival Internacional de Cine de Morelia. Acabamos de platicar con Ángel Olivares, que es el realizador de este cortometraje en la sección michoacana, titulado Metanoia, una experiencia bastante personal, bastante introspectiva, que se espera que el mensaje como tal del propio cortometraje sea bien recibido por las personas que tengan la oportunidad de verlo. Se despide Ángel Almada Garmendia para Agencia Informativa 060. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias a ti, y espero puedan ver el corto y toda la sección michoacana, que siempre el cine michoacano es muy bonito. Exactamente, porque Morelia es la capital de Michoacán, pero no solo eso, es Morelia es cine mexicano.